adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy a Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar.
Señor Dios fuerte? ¿Quién como el 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 Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti.
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Oh, gloriosa cruz. Buenos días, familia Roca Norte. Esperemos que estén disfrutando del servicio que hemos preparado para ustedes. Hemos llegado al momento del servicio en el que te compartimos parte de las cosas que están sucediendo en Roca Norte, cosas que estamos haciendo y cosas que queremos que sepas. Entonces, primero que nada, quiero platicarte de la iglesia en casa. Las iglesias en casa es algo que sucede todos los viernes a las 7:30 de la tarde. Por el momento, obviamente por la contingencia, lo estamos tomando aún en formato virtual, pero generalmente nos reunimos en una casa, por eso el nombre. Y hay dos opciones a las que puedes asistir, ya sea Iglesia en Casa Colombia o Iglesia en Casa Libertad. Y déjame te comparto rápidamente del corazón de las iglesias en casa. Las iglesias en casa buscan ser un lugar tan importante como el servicio los domingos. Es un tiempo que no podemos disfrutar los domingos precisamente, es un tiempo de conocernos, de compartir nuestros corazones, compartir lo alto y lo bajo de nuestra semana, tener una comunidad que nos conozca y tener una comunidad donde también conocemos a otros creyentes. Es un lugar también para aquellos que no son creyentes, un lugar seguro para que ellos puedan ir, para que puedan compartir de su corazón qué está sucediendo en sus vidas y juntos podamos apoyarnos en este camino que llevamos. Entonces te animamos a que te unas a una iglesia en casa si aún no eres parte de una. Si eres nuevo a la iglesia, si has estado con nosotros a través de los servicios en línea y te gustaría asistir a una de estas reuniones, a cualquiera de las dos opciones que tenemos, nos gustaría verte ahí, claro que sí. Segunda cosa que quiero hablarte es sobre los servicios en línea, precisamente esto que estamos pasando ahorita mismo. Recuerda que nunca sabemos a quién podemos alcanzar a través de las redes sociales. Tenemos la mayoría, muchos amigos que se han juntado a través de los años, quizá amigos de otros países, de otras ciudades, que hace tiempo que no hablamos con ellos y nunca sabemos el impacto que pueda tener un comentario, un compartir, un me gusta y que otras personas puedan ver el servicio y que puedan ser alcanzados por Dios. Así que por favor ten en mente eso, que no te cuesta nada compartir, no te cuesta nada darle un me gusta o comentar algo, y es una manera en la que pues hoy en día podemos alcanzar a otras personas
hoy en día por la contingencia y que todo es virtual, la gente ya no va a una iglesia en un edificio físico, pero sí podemos llevarles la iglesia a su casa a través de los servicios en línea. Entonces te animo a que lo hagas. Tómate un tiempo para hacerlo durante parte del servicio, la parte que más te guste. Si te gusta quizá las canciones, puedes compartirlo en ese momento para que tus contactos puedan ver las canciones. Si te gusta más el mensaje y es realmente lo que quisieras que vieran más, comparte el video de este servicio durante ese tiempo y las demás personas, tus amigos, tus contactos podrán ver precisamente ese momento en que lo compartes. Entonces te animamos a que lo tengas en mente a través de lo que queda del servicio. Y por último, quiero compartirte el tiempo de saludar. Ese es un tiempo más o menos de 2 minutos que tenemos cada servicio para saludarnos entre nosotros a través de un mensaje de texto, quizá a través de un audio, por WhatsApp, por Messenger, mensaje de texto normal. Así que utilízalo. Este tiempo no es un descanso así, sino que es un tiempo en el que puedes pensar en alguien de la iglesia a quien puedas saludar, o también o incluso junto con eso puedes mandarle servicio a alguien durante este tiempo, decirles que Dios los bendiga, que los extrañamos, claro que sí, y que así puedas compartir un poco de Roca Norte y de tu corazón por las otras personas. Quizá hoy es diferente, que no nos podemos ver, no nos podemos abrazar, no nos podemos saludar, pero siempre hay una manera, y gracias a Dios que tenemos los medios de poder hacerlo de alguna manera. Entonces vamos a pasar sin más a ese tiempo. Piensa en una persona que te gustaría saludar, que te gustaría mandar un mensaje, y aprovecha para hacerlo. Dios te bendiga. Hola familia y amigos, buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? Yo soy Mario Acosta y vamos a hacer la lectura de la palabra del día de hoy. Los invito a que vayan a sus Biblias, Apocalipsis 20. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Esto tiene por título Los 1000 años. Entonces, luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo.
Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Esto es la palabra de Dios para hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Nos has dejado llegar otro domingo más, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos has guardado hasta el día de hoy, a pesar de todo esto que ha estado sucediendo, Señor, hoy en día. Te damos gracias porque, Señor, nos sentimos amados. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Esta mañana nos queremos entregar a ti, Señor. Sabemos que estamos unidos a la distancia, Señor, gracias a ti. Te pedimos por el servicio de hoy, que tú seas el que nos esté hablando a nosotros, Señor. Que seas tú retándonos en nuestra vida, que seas tú quien nos exhorta, que seas tú quien vaya, Dios, nos lleva de la mano y nos guía, Señor. Queremos que tú seas nuestra luz, queremos que tú seas nuestra esperanza, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, abre nuestro espíritu. Dios, queremos escucharte, queremos verte a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias y oramos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Good morning and welcome to the transmission for Roca Norte. Buenos días y bienvenidos a la transmisión de Roca Norte. We are very glad that you're here with us and we look forward to seeing what God has for us this morning. Estamos muy contentos de que se unan a nosotros y queremos ver qué tiene Dios para nosotros esta mañana. I'll start off with a question this morning. Y comenzaré con una pregunta esta mañana. What do you think of when you hear the word restoration? ¿En qué piensas tú cuando escuchas la palabra restauración? Maybe you think in terms of a relationship. Quizá piensas en algo como en términos de una relación. Like maybe with a marriage, for instance. Quizá, por ejemplo, con un matrimonio. Maybe at one point the marriage was going well, and then there was some hurt and some pain, and then there was distance in the marriage. Quizá todo iba bien, pero en un punto comenzó a haber discusiones y hubo problemas y luego hubo un distanciamiento en ese matrimonio. But then there was healing, and maybe God brought these people back together, and there was restoration in their marriage. Pero luego hubo sanación y Dios trajo a estas dos personas de nuevo a estar juntas y entonces lo llamamos restauración. Maybe when you hear the word restoration, you think of a car or a house. Quizá cuando escuchas la palabra restauración piensas en un auto o en una casa. That at one point it looked good, it functioned really well. Que en un punto se veía muy bien y funcionaba muy bien también. But then as time passed, it started falling apart and it became ruined or maybe dirty or just not as good as it was before. Pero conforme pasó el tiempo, quizá comenzó a fallar o se comenzó a tener algunas fallas en sí y ya no era tan bueno como antes. But then someone came along and cleaned it up and fixed it and restored it so that it looked as good as it once did. Pero entonces llega alguien y lo limpia y lo arregla y hace que se vea tan bien y lo restaura a como se veía antes. You see, God wants to restore the world in a similar way. Y verás, Dios quiere restaurar al mundo de una manera similar. And both of those pictures that we looked at, with relationships and also with things, are good examples of that restoration. Y ambas imágenes de las que hablamos ahorita, tanto las relaciones como los autos, por ejemplo, son un buen ejemplo de esa restauración que Dios quiere hacer. God is going to restore the world that we live on.
Dios va a restaurar el mundo en el que vivimos. You see, if you read right in the beginning of the Bible, in Genesis chapters 1 and 2, you see that God's creation was good. It was perfect. De hecho, si ves los primeros capítulos de la Biblia, en Génesis 1 y 2, Dios dice que Él creó las cosas en la tierra y dice que eran buenas. The man and the woman, they were united in their marriage, Adam and Eve. El hombre y la mujer estaban unidos en su matrimonio, Adán y Eva. They walked in a perfect relationship with one another, and they walked in a perfect relationship with God. Caminaban en una relación perfecta el uno con el otro y también una relación perfecta con Dios. And the creation around them functioned exactly how it was supposed to function, and it was beautiful. Y la creación alrededor de ellos funcionaba de la manera que debía funcionar, como se había diseñado, y todo eso era hermoso. But then in Genesis chapter 3, sin entered the scene and it ruined everything. Pero entonces, en Génesis capítulo 3, el pecado entra a la escena y arruina todo. It broke the fellowship that Adam and Eve had with God. Y rompió esa relación, esa comunidad que tenían Adán y Eva con Dios. It started causing interpersonal problems between the two of them. Y comenzó a causar problemas interpersonales entre Adán y Eva también. For those of us that are married, and maybe at times we have marriage problems, all of that can go back to Adam and Eve and their sin in the garden. Y para aquellos que están casados, pues quizá de pronto tienen problemas en su matrimonio y todo eso, esos problemas, la raíz se encuentra en lo que pasó con Adán y Eva. And then you read in Genesis 3 that women were, part of the curse on the women was pain in their pregnancy and giving birth. También en el capítulo 3 de Génesis podemos leer que parte de la maldición que cayó sobre las mujeres sería que cuando dieran a luz iban a hacerlo, pero con mucho dolor. For the men, part of the curse was that working would be difficult. Providing for your family would take a lot of extra effort. Para los hombres también, parte de la maldición era que para poder proveer para su familia iban a tener que trabajar, pero no solo trabajar, sino que trabajar más duro e iba a ser más difícil dar esos resultados. We saw that there's a curse upon the earth and upon the animals. Podemos ver que también hay una maldición sobre la tierra y sobre los animales. And ultimately, this sin and this separation from God, it led to death in Adam and Eve and in all of creation. Y últimamente ese pecado llevó a una separación de Dios, de Adán y Eva y últimamente de toda la creación. Much of the problems that we experience in our daily lives and the things that we see in the world, their root goes all the way back to sin and to the destruction of God's perfect creation. Y entonces todo, pues bueno, la mayoría de las cosas que sufrimos, de la maldad, del sufrimiento, de la tristeza, todas esas cosas se pueden trazar la raíz a eso que sucede en Génesis capítulo 3, en la caída. And deep within all of us, there's a yearning for a day when God will restore everything, when He will fix this broken earth. Y dentro de nosotros todos anhelamos y tenemos un anhelo por ese día en que Dios va a regresar y va a arreglar todas estas cosas que sabemos que están mal. And it will happen. He will come and restore humanity and restore creation. Y eso va a suceder y Él va a restaurar a la humanidad y a la creación. And the Bible tells us that we as Christians will actually play a key role in that as well. Y la Biblia nos dice que de hecho también nosotros como cristianos, como creyentes, vamos a tener un rol clave en ese suceso mientras reinamos con Dios. So today that will be our theme, that glorious restoration of the earth. It's called the Millennial Kingdom. Y entonces ese va a ser el tema del día de hoy, la restauración de la tierra por parte de Dios, y sería el reino milenial el que vamos a estar viendo. And so the title of our sermon is The World Restored. Así que el título del sermón va a ser El mundo restaurado. And we will see, first of all, an event that will happen in the beginning of the Millennial Kingdom that's called the Bema Seat Judgment of Christ. Y primero vamos a ver un evento que sucede al principio de eso que estamos hablando, que se llama el Tribunal de Cristo. And then after that, we'll see details about what the Millennial Kingdom will look like. Y después de eso vamos a ver detalles de cómo se vería el reino milenial. So I encourage you to get your Bible and to begin turning to two different places today. Y los animo a sacar entonces su Biblia y empezar a buscar
e ir a dos lugares diferentes el día de hoy. We're going to start in 1 Corinthians chapter 3, and then later on we're also going to read in Revelation chapter 20. So you can start turning to both places. Vamos a comenzar primero leyendo 1 Corintios capítulo 3 y después vamos a continuar leyendo Apocalipsis capítulo 20. We're in the midst of a short series that it has a simple title, End Times. Y nosotros estamos en medio de una serie corta de sermones que se llama Los Últimos Tiempos. Rather than studying it in depth, verse by verse, like we normally do, we're doing it a little bit differently. Y en vez de estarlo estudiando como generalmente lo hacemos, versículo por versículo, lo estamos haciendo de una manera un tanto diferente. We're doing more of a quick flyover of the themes around the end times. Estamos haciendo más como una vista aérea de los temas de los últimos tiempos. You know, for instance, if we wanted to get to know a city, we have a few different ways to do that. Por ejemplo, si llegáramos a querer conocer una ciudad, tenemos diferentes maneras de hacerlo. We could walk through the city and pay close attention to all of the details around us. Podríamos caminar por la ciudad y poner atención a todos los pequeños detalles que están a nuestro alrededor. And maybe we would notice different buildings or different streets or the different people in the midst of the city. Y probablemente notaríamos los diferentes edificios, las diferentes calles y los diferentes tipos de personas que podemos encontrar ahí. That's very similar to how we normally learn through the Bible when we go verse by verse and we pay attention to all the details. Y normalmente así es como nosotros estudiamos la Biblia cuando vamos versículo por versículo y vamos viendo detalle por detalle. But if you wanted to get to know a city as well, you could fly over in a helicopter and get more of an idea of the general layout. Pero si quisieras verlo de una manera más general, lo que podría hacer con la ciudad, con el ejemplo de la ciudad, es tomar un viaje en helicóptero y poder ver las cosas desde arriba. And so that's what we're doing with our study of the end times. It's just more of a quick flyover to get a general idea of what will happen. Así que eso, lo segundo, es lo que estamos haciendo con los temas de los últimos tiempos. Estamos teniendo una vista aérea para verlo más en general. Because I think this is an important theme, and part of the reason that we feel like God has called us to do this is because there are major benefits with studying end times prophecy. Y esto es algo muy importante, de hecho, y yo creo que hay una razón por la que Dios nos está llamando a estudiar y nos llamó a estudiarlo, y es que hay grandes beneficios de estudiar las profecías de los últimos tiempos. First of all, there's great interest in the end times among Christians and non-Christians. Primero que nada es que hay mucho interés por saber de esto de los últimos tiempos entre cristianos y también entre no cristianos. And so it's important that we figure out, what does the Bible say? Not just what's your opinion or what do you hope will happen. Así que es importante ver qué dice la Biblia, no solamente cuál es tu opinión de lo que va a pasar o qué esperas que pase. The Bible also tells us that there's a special blessing to those who study these things. También la Biblia nos dice que hay una bendición especial para aquellos que estudian estas cosas. Listen to a verse in Revelation chapter 1 verse 3. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. It says, God blesses the one who reads the words of this prophecy to the church, and he blesses all who listen to its message and obey what it says, for the time is near. Dice esto: Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. So specifically with the book of Revelations, if we read and listen and obey, there's a special blessing for us. Entonces, especialmente con el libro de Apocalipsis, si leemos, escuchamos y obedecemos, hay una bendición especial para nosotros. And much of what we've been covering has been through the book of Revelation. Y mucho de lo que hemos estado cubriendo, de hecho, sale del libro de Apocalipsis. But I think this also applies to end times prophecy in general, that there's a blessing for those who study it. Pero yo creo que esto aplica en general a las profecías de los últimos tiempos, que hay una bendición en estudiarlas. There are more benefits that we have from studying end times. Hay más beneficios que tenemos de estudiar los últimos tiempos. For instance, it helps us to live in hopeful anticipation of the return of Jesus. Por ejemplo, nos permite vivir en una anticipación con esperanza por el regreso de Jesús. 2 weeks ago, we spoke about the rapture, how at any time Jesus could come back and take Christians away to go to heaven with him.
Hace un par de semanas atrás, por ejemplo, hablamos de el rapto y cómo Jesús podría regresar en cualquier momento y arrebatar a los cristianos. And there's a slide up on the screen that you can look at that will kind of show a little bit of what that looks like, what that will look like. Y hay una diapositiva en la pantalla que va a estar apareciendo ahora para que puedas ver más o menos cómo se vería eso. But it's really helpful for us to realize that the rapture could happen at any point and that we should be anticipating it. Así que nos ayuda mucho si tenemos en mente que el rapto podría suceder en cualquier momento y que debemos vivir con esa expectación. Studying the end times, it also helps us to rest in God's sovereignty and His control. Estudiar los últimos tiempos también nos permite descansar en la soberanía de Dios y en su control. We spoke about that last week as we covered the tribulation and the Antichrist. Hablamos de esto la semana pasada cuando hablamos de la tribulación y del anticristo. You can see that highlighted on the screen as well right now. Eso pueden verlo también ahorita mismo en la pantalla. And that is very healthy for us as well, to no matter what's happening in the world, to rest in the fact that God is on His throne and He is in control. Y es algo muy saludable también para nosotros saber que no importa lo que esté sucediendo allá afuera en el mundo, Dios siempre mantiene el control. Also, it helps us to rejoice in God's victory. También nos ayuda a regocijarnos en la victoria de Dios. Because God's victory is also our victory as Christians. Porque la victoria de Dios también es nuestra victoria como cristianos. And we know that in the end, He wins. Y nosotros sabemos que al final Él gana. And so we talked about that last week with Jesus' second coming. Y hablamos de esto la semana pasada igual con la segunda venida de Jesús. I encourage you, if you missed either of those sermons, to check them out on our Facebook page so that you can be caught up with us. Y te animo a que si no los has visto, cheques esos sermones que ya están en la página de Facebook o de YouTube para que puedas estar al corriente con nosotros. Now with all of these things involving end times, my prayer is that it will be much more than just information or cool facts. Ahora, con toda esta plática y este hablar de los últimos tiempos y estas profecías, es mi esperanza que no solamente se vuelva información que escuchas o información interesante que te pueda simplemente entretener. Because it should affect the way that we view the world. It should affect our perspective. Porque debería cambiar la manera en que vemos el mundo y debería cambiar nuestra perspectiva. Knowledge by itself, it doesn't actually help, and in fact, it can hurt. Porque el conocimiento por sí solo realmente no ayuda en nada y de hecho puede ser dañino. The Bible says that knowledge puffs up, or it makes us feel important. La Biblia nos dice que el conocimiento envanece o que nos hace sentir importantes. No, it can't just stay by itself. It needs to be joined by application. Así que no puede estar por sí solo, sino que tiene que estar acompañado por la aplicación. And when you join together knowledge with application, now you have wisdom, which is very valuable. Y cuando juntas el conocimiento más la aplicación, entonces tienes como resultado la sabiduría, la cual es muy valiosa. So if you've been with us in this study and it's not changing you, it's not growing you, it's not affecting your perspective, then I really encourage you to check your heart with that. Así que si has estado con nosotros viendo todo esto y no has estado cambiando, no estás creciendo en tu conocimiento y además no cambia tu perspectiva de cómo ves las cosas, yo te animaría realmente a que cheques tu corazón. Because something is wrong, the Bible, it leads us to action, not just to knowledge. Porque quiere decir que ahí hay algo que está mal, porque la Biblia no nos lleva simplemente a conocimiento, sino a la acción. Well, with that said, we can continue our study with the Bema Seat of Christ and the Millennial Kingdom. Así que dicho esto, podemos continuar con nuestro estudio del Tribunal de Cristo y el Reino Milenial. We are going to start in 1 Corinthians chapter 3 in verse 10 as we see what happens immediately after the second coming of Jesus. Así que vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, vamos a ver qué pasa justo después de la segunda venida de Cristo. So this event is called the Bema Seat Judgment. You'll see a picture on your screen that will show it. Así que este evento, y lo van a estar viendo en su pantalla, se llama el Tribunal de Cristo. Because the Bible speaks in various parts about a judgment for Christians. Y esto es porque la Biblia habla en varios lugares, en varias partes, sobre un juicio para cristianos.
For instance, in Romans 14:10, it says, "So why do you condemn another believer? Why do you look down on another believer? Remember, we will all stand before the judgment seat of God." Romanos 14:10, por ejemplo, dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. 2 Corinthians 5:10 says, "For we must all stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we've done in this earthly body." Segunda de Corintios 5:10 continúa, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Actually, it's in this verse where in the Greek it speaks of, they use the word bema, which was the place of judgment. Y de hecho es precisamente por este versículo donde sale el nombre, porque usa en griego la palabra bema, que significa tribunal o hace referencia a un juicio. And that word was used for the place where kings or judges would stand to give a speech or to make a judgment on people. Y eso es porque esta palabra se usaba para el lugar donde jueces o reyes se paraban y hablaban a la gente, daban sus discursos al pueblo. So the Bible is clear that we as Christians will all give an account for how we have lived. Así que la Biblia es clara de que nosotros los cristianos vamos a dar cuentas por cómo hemos vivido. Now maybe you're sitting there and you say, hey, wait a second. Y quizás tú estás escuchando eso y dices, oye, espera un momento. And you say, but I thought that for us as Christians, our sin was already judged on the cross, and now God has forgotten our sin. Pensé que nosotros como cristianos, nuestro pecado ya había sido juzgado en la cruz y que Dios ya lo había quitado. And my answer to you is good job, Bible student. That is a true statement. Y mi respuesta para ti sería buen trabajo, estudiante de la Biblia, es una buena respuesta. Throughout the Bible, we do see that our sin has been judged already and has been forgotten. A través de toda la Biblia más bien vemos que nuestro pecado ya fue juzgado y que ya ha sido desechado. Micah 7:19 says, "Once again you will have compassion on us. You will trample our sins under your feet and throw them into the depths of the ocean." Miqueas 7:19, por ejemplo, dice, volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Psalm 103 says that he has removed our sin from us as far as the east is from the west. Salmo 103:12 dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. In John chapter 5 that we studied a few months ago, it says, "I tell you the truth, those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death to life." Juan capítulo 5, que estudiamos hace un par de meses, por ejemplo, dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. And then Romans 8, first verse in Romans 8 has a sweet verse that's simple but profound. Y el primer versículo de Romanos capítulo 8 tiene un versículo que es simple, pero es muy profundo. And it says, "There is now therefore no condemnation for those who belong to Christ Jesus." Dice esto, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Being a Christian is awesome, isn't it? Y ser cristiano entonces es increíble, ¿no lo es? That all of our sins, even the worst of the worst, have been removed. They've been thrown into the depths of the ocean. Que todos nuestros pecados, incluso los peores que podamos imaginar, han sido ya desechados y han sido echados al mar. They've been forgotten, and now there is no condemnation for the sins that we've committed. Han sido olvidados por Dios y ya no hay condenación alguna para aquellos a quienes se les han perdonado los pecados. But now maybe you're a little confused and you say, but wait a second, then what is this bema seat of Christ's judgment that you're talking about? Pero entonces quizás te sientas confundido y digas, bueno, entonces, ¿de qué trata este tribunal de Cristo del que estás hablando? Well, this judgment, it is not a judgment for our sin or punishment for that. Y bueno, eso es que este juicio no es un juicio sobre nuestro pecado y no hay un castigo por él. Our punishment was already paid on the cross by Jesus. Porque nuestro castigo ya fue pagado por Cristo en la cruz.
This judgment, it doesn't have to do with whether or not we're going to go to heaven or hell. That's already been decided. If we put our faith in Jesus, we're going to heaven. Y este no es un juicio para ver si vamos o no al cielo, porque eso es algo que ya se nos otorgó a través de Jesús. This is a judgment that involves rewards. Este es un juicio que involucra recompensas. For instance, think about two different types of judges with me. Por ejemplo, piensa conmigo en dos tipos de jueces. You may have a judge that you normally think of that's a judge in a courtroom. Está el juez quizá en el que generalmente pensarías que es un juez en una corte. And this judge, he determines punishment. And he determines if you will pay for what you have done. Y este juez determina el castigo y determina si vas a pagar por lo que has hecho. But there's another type of judge. Pero hay otro tipo de juez. Now imagine a judge at the Olympics. Ahora imagina un juez en las Olimpiadas. He is also paying attention to what's going on, but he's only there to determine rewards, not to punish. Él también está observando y poniendo atención a lo que sucede, pero él está ahí más bien para entregar recompensas o premios, no para entregar un juicio. The first type of judge is the judge that God will be for those that have not put their faith in Jesus. Y el primer tipo de juez es el juez que será Dios para aquellos que no pongan su esperanza y no entreguen su vida a Cristo. And that judgment is known as the white throne judgment, which will happen later after the millennial kingdom. Y ese juicio es lo que llamamos el gran juicio del trono blanco, que pasará después del milenio. But the second type of judge is how God will judge Christians as part of the Bema Seat judgment. Pero el segundo tipo de juez del que mencionamos, el de las Olimpiadas, va a ser el tipo de juez que sea Dios en este tribunal de Cristo. So for those of us that are Christians, we will receive rewards or greater responsibility based upon how we have lived during this life. Así que para nosotros los creyentes vamos a recibir recompensas o responsabilidades más grandes basado en cómo hayamos vivido. So we've taken long enough taking our time to get to the text in 1 Corinthians 3. Let's read verses 10 through 12 as it speaks about this. Y ya sé que tomamos un tiempo para llegar a nuestro texto, pero ahora sí vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 11. Dice así: Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. So Paul here is talking about serving the Lord, specifically about leading a church. Y aquí Pablo está hablando sobre servir al Señor y específicamente está hablando de ser líder de una iglesia. And he's talking about building all that you do on the foundation that is Jesus Christ. Y está hablando de poner como fundación en todo lo que hagas a Cristo Jesús. This does apply to what we think of as church ministry or church service. Y esto sí aplica para lo que nosotros podríamos pensar que es ministerio de la iglesia o servicio de la iglesia. But we also must remember that anything that we do for the Lord is ministry. It is serving the Lord. Pero hay que recordar que todo lo que hagamos nosotros también es un ministerio y es servicio para Dios. Because if that weren't the case, then, well, with the quarantine, we could say that many of us haven't served the Lord in months. Porque si ese no fuera el caso, entonces diríamos que desde que comenzó la cuarentena, muchos de nosotros no hemos servido a Dios en todo este tiempo. No, but the Bible says that a lot of our ministry happens outside the walls of the church. Pero no es así, sino que la Biblia dice que mucho de nuestro servicio sucede afuera de la iglesia, fuera del edificio de lo que llamamos iglesia. For instance, in Colossians chapter 3, Paul is speaking with the believers about how to treat their family members and how to act at work. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, Pablo está hablando de cómo tratar a los miembros de la familia y cómo comportarse en el trabajo. And he says this, and these are some key verses. I encourage you to underline them and memorize them. Y él dice esto, y los animo a memorizarlos o subrayarlos. In Colossians 3:23-24, he says, "Work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that the master you are serving is Christ." Colosenses capítulo 3 versículos 23 a 24, por ejemplo, dice:
Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. So see, when you are loving your spouse, you're serving Jesus. Así que puedes ver que cuando amas a tu pareja, estás sirviendo a Jesús. And you can decide what type of service you will offer to Jesus by how you treat your wife or by how you treat your husband. Y puedes decidir qué tipo de servicio le darás a Jesús por cómo tratas a tu esposa o cómo tratas a tu esposo. When you are raising your kids, you are serving Jesus by how you are raising your kids. Cuando estás criando a tus hijos, tú estás decidiendo cómo servir a Jesús por el cómo los crías a tus hijos. When you are at work or when you are at school, you're serving Jesus. You are in the ministry. Cuando estás en tu trabajo o cuando estás en la escuela, estás sirviendo a Jesús y estás en el ministerio. And so if you decide to serve Him wholeheartedly and to be honest at work or to do your work the right way at school, you are doing ministry well for the Lord. Así que si tú decides hacerlo con todo el corazón y decides actuar honestamente en tu trabajo y hacer las cosas correctamente en tu escuela, entonces estás sirviendo de buena manera a Dios. With all that you're doing, you decide how you're going to serve God. You decide how you're going to build, to use Paul's illustration. Así que con todo lo que haces, tú decides cómo servir a Dios, o como diría Pablo, tú decides cómo construir sobre ese fundamento que es Cristo. Will Jesus be your foundation? La pregunta es si será Cristo tu fundamento. Will you build with materials that last? ¿Construirás con materiales que perduran? Let's keep reading as Paul speaks more about that in verses 12 through 15. Y vamos a continuar leyendo mientras Pablo continúa hablando de esto en los versículos 12 al 15 de 1 Corintios. Dice así: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Now it's important to understand, I'll say it again, this judgment is not for salvation, as it says here. Y es importante entender y recordar, lo voy a decir de nuevo, este juicio no es para salvación. I mean, he says, even if a person's works are burnt up, they will be saved. Y incluso lo dice, incluso si las obras de alguien se queman, si se consumen, aún así va a ser salva. But all of the things that we do during this life, one day, God will take a close look at them. Pero todas las cosas que nosotros hagamos durante esta vida como creyentes, un día Dios va a verlas con mucho detalle. And the Lord will inspect them, not just the actions themselves, but also the heart or the motivation behind the actions. Y Dios las va a inspeccionar, no solamente las acciones, sino la motivación y el corazón detrás de las acciones. And so the question will be asked, how was your commitment to the Lord? Así que la pregunta será hecha, ¿cómo era o cuál era tu compromiso con el Señor? Did you live for the Lord, or did you consistently get caught up in the things of this world? ¿Vivías para Dios o constantemente te veías atrapado por las cosas de este mundo? What was your life built upon? ¿En qué se construyó tu vida? Yeah, you had saving faith in Jesus, but was He the center and the foundation of all that you were doing? Y sí, tenías fe salvadora en Cristo, pero ¿era Cristo realmente el centro de todo lo que hacías? You served the Lord in many different ways, but what was your motivation? Quizás serviste al Señor de diferentes maneras, pero ¿cuál era tu motivación para servirle? As you served Him with your family, or at school, or with your job, why did you do those things? Mientras le servías a Dios con tu familia, en tu trabajo o en la escuela, ¿por qué le servías a Dios de esa manera? Anything that was done with Him as the focus for His glory will survive the fire and it will bring rewards. Y cualquier cosa que haya sido hecha con Dios como el punto central, entonces eso se mantendrá, no se consumirá.
Or will it sadly be found that much of what we do that's good is just for ourselves? O se encontrará que mucho de lo que hacemos para bien y para Dios era realmente solo para nosotros. Because all of the things that we do, even if they're really good, if they were done for our own selfish benefit, they will just burn away. Porque todas las cosas que hagamos en nuestras vidas que no fueron hechas para Dios, aunque fueran algo bueno y tuvieran un resultado bueno, si no son para Dios, simplemente se van a consumir. And all that will be left at the end will be those things that we did with the proper heart and the proper motivation for God's glory. Y todo lo que va a quedar al final van a ser esas acciones que hicimos con Dios realmente como el enfoque y como la motivación principal. What are you and I living for today? Y la pregunta es, ¿por qué estamos tú y yo viviendo el día de hoy? It's good for us to think about when this day comes, how much of what we are doing will last through the fire. Y es bueno pensar cuando llegue este día que tantas de las cosas que estamos haciendo se mantendrán a través del fuego. It's going to be God's purifying fire that will just get rid of all the garbage that doesn't matter, and only that which matters will remain. Y va a ser el fuego consumidor de Dios que se deshará de todas las cosas que son basura y que no sirven, y solamente lo puro, lo verdadero y lo que sirve se quedará. Maybe we need to gain some long-term perspective on what we're doing and why we're doing it. Y quizá necesitamos obtener alguna perspectiva a largo plazo de lo que estamos haciendo. Now, the rewards that this speaks of, that we will receive, they will affect us in the millennial kingdom and even for all of eternity. Y esas recompensas que recibamos nos van a afectar en el reino del milenio y cómo vamos a vivir durante ese tiempo. And so, let's continue on and talk more about what that millennial kingdom is. Así que vamos a continuar hablando un poquito más de qué es ese reino del milenio. Because we and many people believe that the Bema seat of Christ happens first and then the millennial kingdom comes right after. Porque esto es porque muchos creemos que primero viene el tribunal de Cristo y luego viene ese reino del milenio de Cristo. That's what you'll see up on your screen as kind of the timeline of the end times, the calendar of the end times. Y eso precisamente es lo que van a ver en su pantalla, es como, por así decirlo, un calendario de los últimos tiempos. So now turn with me to Revelation chapter 20 so that we can speak more about the millennial kingdom and its characteristics. Y ahora acompáñenme a Apocalipsis capítulo 20 para que podamos hablar y poder ver un poco más del reino del milenio y sus características. So let's read verses 1 through 3 in Revelation 20. Y vamos a leer los versículos 1 a 3 de Apocalipsis 20. Dice así: Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. So last week we spoke about the battle of Armageddon and said that Jesus would come back for his second coming. Así que la semana pasada hablamos de la batalla de Armagedón y cómo Jesús iba a regresar para esa batalla. Revelation 19 speaks of that. Y Apocalipsis capítulo 19 habla de eso. Well, then in Revelation 20 it tells us that Satan will be captured and will be thrown into the bottomless pit. Y ahora Apocalipsis 20 nos dice que Satanás será capturado y echado al abismo sin fondo. And this bottomless pit, it's a place that's actually located somewhere on the earth, and Satan will be chained there for 1,000 years. Y este abismo sin fondo que se menciona es un lugar que existe literalmente en la tierra y que Satanás será echado ahí por 1000 años. And many people think that this is hell, or the Bible says Hades, which is the same thing, and it's located in the center of the earth. Y muchas personas piensan que es lo que se le llama el infierno, a veces también el Hades en la Biblia, y que sería el centro de la tierra. It's the same place that we saw, we quickly referenced in Revelation chapter 9. Y es el mismo lugar que, del que hablamos, hicimos referencia en Apocalipsis capítulo 9. There will be this scary demonic army that will come up from the bottomless pit to afflict those that are on the earth in the tribulation. Que es este ejército
de criaturas demoníacas, que salen de ese abismo sin fondo para aterrorizar el mundo. But Satan will be imprisoned there for 1,000 years, and he can't deceive or harass people during that time. Y Satanás va a estar 1000 años en ese lugar y va a estar ahí atado y no va a poder engañar ni molestar a nadie. And he's there 1,000 years, and then we'll see later why he is released and what that looks like. Y va a estar ahí por ese periodo de tiempo, luego vamos a ver por qué y cuándo va a ser liberado. But during this millennial kingdom, this 1,000 years, Jesus will rule the earth as the perfect and righteous king. Y durante este reino del milenio, Jesús va a reinar en la tierra como el rey perfecto y justo. And we as Christians will rule with him. Y nosotros como cristianos vamos a reinar junto con él. And maybe you say, well, rule over who? Y quizá te preguntes, bueno, ¿y reinar sobre quién? Well, there will be those that survive the tribulation that are not Christians, but they don't take the mark of the beast and worship him. Pero bueno, va a existir gente que sobreviva la tribulación, la gran tribulación, que no van a ser cristianos, pero va a ser gente que tampoco tomó la marca de la bestia. And so that group of people will populate the earth as Jesus rules with his saints. Y ese grupo de personas van a popular la tierra mientras Jesús reina con sus santos. Let's continue reading to learn more about the millennial kingdom in verses 4 through 6. Y vamos a continuar leyendo para saber más y aprender más del reino milenario de Jesús. Dice Apocalipsis 20, 4 al 6. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. So the first part of verse 4 right there is talking about you and I. Así que la primera parte del capítulo 4 que vemos ahí está hablando de ti y de mí. That Christians will be given authority to reign and judge with Jesus. Que los cristianos van a ser dados y se les dará autoridad para reinar y juzgar junto con Jesús. And that responsibility will be based upon the rewards that we receive from the Bema Seat judgment that we just spoke about. Y esas responsabilidades o recompensas las vamos a recibir de acuerdo a lo que pase en el tribunal de Cristo del que hablamos. And then in the second part of verse 4 there, it also speaks about the fact that we'll be joined by those that became Christians during the tribulation. Y luego en la segunda parte del versículo 4 se menciona que seremos acompañados por aquellos que se hicieron cristianos durante la tribulación. They were martyred for their faith in Jesus by the Antichrist and the prophet. Son personas que fueron martirizadas por su fe en Cristo por parte del anticristo. And it says here that this is the first resurrection. It's the resurrection of life for all that believe in Jesus. Y se nos dice que esta es la primera resurrección, que es la resurrección a vida para todos aquellos que creen en Jesús. We will be given these new resurrection bodies and we will be with Jesus forever. Se nos darán estos cuerpos de resurrección y vamos a estar con Jesús para siempre. I can't remember where I heard it, but I heard a quote one time about this. Y no recuerdo dónde lo escuché, pero recuerdo haber escuchado esta cita alguna vez. They said, there are two types of people in the world. Those that are born twice and only die once, and those that are born only once and die twice. Y la cita decía, solo hay dos tipos de personas en el mundo. Aquellos que nacen 2 veces y solamente mueren una vez, y aquellos que nacen solamente una vez y mueren 2 veces. Because see, if you are a Christian, you are born again. It's your second birth. Y eso es porque, mira, si tú eres cristiano, ese es tu segundo nacimiento porque naciste de nuevo.
And so now the only time that you will die is when you physically leave this earth to be with Jesus. Y entonces la única vez que vas a morir es cuando dejes este cuerpo físico para ir a la presencia de Cristo. And it's not really death when you think about it, because it's kind of just a change of address to a better place. Y realmente no es una muerte si piensas en ello, porque es más como un cambio de dirección de donde vivías antes a donde vas a vivir ahora. But your last breath here will be your first breath in heaven. Y entonces tu último aliento aquí va a ser tu primer aliento en el cielo. But for those that are not Christians, they are only born once, just born physically. Pero para aquellos que no son cristianos, solamente nacen una vez, nacen físicamente. So now they will deal with the physical death when they leave this earth physically. Y luego van a tener que lidiar con una muerte física cuando dejen este plano físico. But they'll also experience the second death, their spiritual death, at the final judgment. Y luego también van a experimentar una segunda muerte, que es la muerte espiritual en el juicio final. So this section of scripture, it tells us about how the millennial kingdom starts and finishes, and it gives us a few details. Así que esta sección de la escritura describe cómo comienza y termina el reino del milenio. And it gives us a few details, but then throughout the Bible, we find many other details of the millennial kingdom. Y nos da solo algunos detalles, pero a través de toda la Biblia encontramos muchos más detalles sobre este reino milenario. But when we combine everything the Bible tells us, we know that the millennial kingdom will be a glorious restoration of humanity and creation as it was originally intended. Pero cuando juntamos todos los detalles nos damos cuenta que el reino milenario será una restauración gloriosa de la humanidad y de la creación como fue originalmente diseñada. All of the destructive effects of man's sin and rebellion will be made right. Y todos los efectos destructivos de la revelación y el pecado del hombre van a ser corregidos. So let's look at some of those details of what it'll be like. Así que vamos a ver algunos de esos detalles de cómo será. So first of all, Christ will rule the world righteously. Así que primero que nada es que Cristo reinará el mundo entero con justicia. It mentions that here in verse 4. Y lo menciona eso en el versículo 4 que leímos. Also in Zechariah 14:9 it says, "And the Lord will be king over all the earth. On that day there will be one Lord, his name alone will be worshipped." Zacarías 14:9, por ejemplo, dice, el Señor será rey sobre toda la tierra, en aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Listen also to what Isaiah says as he speaks about the millennial kingdom. Escucha también lo que dice Isaías cuando habla del reino milenario. He says, "He will give justice to the poor and make fair decisions for the exploited. The earth will shake at the force of his word, and one breath from his mouth will destroy the wicked. He will wear righteousness like a belt and truth like an undergarment." Isaías 11:4 y 5 dice, hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Many people today are looking to the government to solve their problems. Y muchas personas el día de hoy miran al gobierno como su esperanza para resolver los problemas. Or maybe you're on the other side and you blame the government for causing the problem. O tú estás del otro lado y le echas la culpa al gobierno de todos los problemas. But there are a lot of people that say, well, let's just wait for the next candidate. The next candidate will be the one that will help fix things. Porque siempre hay gente que dice, bueno, vamos a esperar por el siguiente candidato y el siguiente candidato electo, él va a arreglar todo. Or maybe you've lost faith in the government and you just don't really think that they'll ever be able to get it right. O quizá también has perdido toda fe en el gobierno y piensas que nunca van a poder hacer las cosas bien. You know, we should pray for our government. The Bible tells us to do that. Pero sabes, nosotros deberíamos orar por nuestro gobierno. La Biblia nos dice que lo hagamos. And we should pray that God would put godly Christian people in areas of leadership to have an impact on the country. Y deberíamos orar que Dios ponga a cristianos piadosos, verdaderos, en posiciones de liderazgo para que guíen a nuestro país. But one thing that history has shown us is that trusting in the government is a hopeless endeavor. Pero si algo nos ha mostrado la historia,
ese confiar en nuestro gobierno es algo que no lleva y no conlleva nada de esperanza. Or at the very least, that we should not put our complete hope in the government. O que por lo menos nos ha mostrado que no deberíamos poner toda nuestra esperanza en el gobierno. Because the truth is, there will not be a government that we can fully trust, that we can fully depend on, that we can fully put our hope in until Jesus rules. Y eso porque la verdad no habrá y no va a haber un gobierno en el que podamos completamente confiar y completamente y verdaderamente depender en él y poner nuestra esperanza en ese gobierno hasta que reine Jesús. But that day is coming. Pero ese día ya viene. When Jesus is ruling, we'll actually see what a righteous government looks like. Cuando Jesús ya esté reinando, vamos a ver por primera vez y verdaderamente cómo se ve un gobierno justo. Okay, so another characteristic of the millennial kingdom that we've already mentioned is that we as Christians will rule with Christ. Y otra de las características de este reino milenario que ya hemos mencionado es que nosotros como cristianos vamos a reinar con Cristo. We read about it here in Revelation 20. Leímos de ello aquí en Apocalipsis 20, There's other verses that speak of it as well, though. pero hay otros versículos que también hablan de esto. For instance, Jesus spoke about it in Luke chapter 9 as he was telling a parable about the end times. Por ejemplo, Jesús habla de esto en Lucas capítulo 19, mientras hablaba de una parábola de los últimos tiempos. And he talks about how a nobleman went away to a distant land to be crowned king. Y nos habla cómo alguien rico va a una tierra distante para ser coronado como rey. But before he did that, he gathered his servants and he left them with money to invest. Pero antes de eso, reúne a sus siervos y les deja dinero para que lo inviertan. And then listen to what he says in verses 15 through 19 of Luke 19. We'll just read it in Spanish. Y escucha lo que pasa con esto. Vamos a leer Lucas 19, 15 a 19. Vamos a ver lo que sucede. Después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias había tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. And then it actually talks about a third servant after that didn't do anything with the money. Y luego, después de eso, habla de un tercer siervo que no hizo nada con el dinero. And he was rebuked by the master, wasn't given a reward, and even what he had was taken from him. Fue reprendido por el amo, no se le dio ninguna recompensa y de hecho fue echado por el amo. But this is kind of a picture of some of the rewards that we will receive before the millennial kingdom. Pero de hecho esto es una imagen de las recompensas que vamos a recibir durante este reino milenario. It seems as though we will govern various cities based upon how we live in our lives now. Pareciera ser que gobernaremos sobre diferentes ciudades dependiendo de cómo vivamos nuestra vida hoy. And I'm hoping and praying for some awesome beach cities. We'll see. Y yo tengo la esperanza y estoy orando de que me toquen algunas ciudades en la playa, pues ya veremos. I'll be happy with whatever I get. Pero la verdad yo voy a estar feliz con lo que me den. Okay, so another characteristic that we know about this time period that's also mentioned in Revelation 20 is that Satan will be bound. Otra característica que vemos durante este tiempo es que Satanás será atado, That he won't be able to deceive or influence anyone. que no será capaz de engañar ni influenciar a nadie. Now, the Bible tells us about what he is currently doing. Pero la Biblia nos dice qué está haciendo actualmente. It tells us that he is the father of lies. Nos dice que es el padre de la mentira. It tells us that he is prowling as a roaring lion looking for who he can devour. Nos dice que está acechando como león rugiente, buscando a quien devorar. It tells us that he is seeking those that he's seeking to steal, kill, and destroy from anyone he can. Nos dice que está buscando matar, robar y destruir a quienes pueda. He's our great enemy that is constantly accusing us before God day and night. Es nuestro gran enemigo que nos está acusando frente a Dios día y noche. But during this time, he will be removed from the scene completely.
pero durante este tiempo será quitado de la escena completamente. Now, when you combine those first three characteristics, it leads us to the fourth one, which is that there will be peace on earth. Y cuando combinamos esas tres características nos da la cuarta, la cual sería la paz en la tierra. For instance, in Micah 4, 3 through 4, it says, "The Lord will mediate between peoples and will settle disputes between strong nations far away. They will hammer their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will no longer fight against nation nor train for war anymore. Everyone will live in peace and prosperity, enjoying their own grapevines and fig trees, for there will be nothing to fear. The Lord of heaven's armies has made this promise." Miqueas 4, 3 a 4 dice, el Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No pelearán más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad. Disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Can you imagine a world with no fighting, no wars? ¿Se pueden imaginar acaso un mundo sin peleas y sin guerras? With no need for weapons, no need for armies? Sin necesidad de armas y sin necesidad de ejércitos. I mean, you look at the world today and there's so much division and there's so much hate. Cuando miras el mundo de hoy y ves tanta división y tanto odio. But when Jesus is ruling during the millennial kingdom, the world will finally see total peace and unity. Pero cuando Jesús esté reinando en ese milenio, el mundo por fin va a ver paz completa y unidad completa. I mean, Micah here, he even tells us that there will be nothing to fear. Can you imagine that? Incluso Miqueas aquí nos dice que no va a haber nada que temer. ¿Se pueden imaginar vivir así? You watch the news today and it's like, what will the news even talk about? Porque vemos las noticias del día de hoy y nos preguntaríamos ¿de qué van a tratar entonces las noticias? But it will be actually enjoyable to watch the news as opposed to today. Pero de hecho va a ser agradable ver las noticias, algo opuesto a lo que sucede el día de hoy. So another characteristic that the Bible tells us about the millennial kingdom is that human health will be restored. Y otra característica que nos dice la Biblia sobre este reino del milenio es que la salud humana será restaurada. There won't be sicknesses or diseases, so people will live a really long time. No habrá ningún tipo de enfermedad, así que la gente va a vivir por un largo tiempo. Listen to Isaiah's words in Isaiah 65:20. He says, "No longer will babies die when only a few days old. No longer will adults die before they've lived a full life. No longer will people be considered old at 100. Only the cursed will die that young." Isaías 65:20, por ejemplo, dice, los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. You'll still be able to use the word hoven when you speak to someone that's 100 years old. O sea que vas a poder seguir usando la palabra joven para hacer referencia a alguien que tiene 100 años. No, maybe in your life you've had to watch loved ones that have suffered through diseases and maybe even passed away. Y quizá durante tu vida tú has podido y tenido que ver a alguien amado sufrir y pasar por una enfermedad e incluso llegar a la muerte. That was never God's intention. Those things are the result of sin that has destroyed our earth. Pero esa nunca fue la intención ni el diseño de Dios. Ese es resultado del pecado que ha destruido nuestro planeta. When God restores His creation and humanity, all of that will be gone. Cuando Dios restaure a este mundo y la humanidad, todo eso se va a ir. Disease, suffering, early death, it won't be there. El sufrimiento, la enfermedad, las muertes tempranas, todo eso se acabará. We'll never have to deal with another pandemic. Nunca vamos a tener que volver a lidiar con una pandemia. We'll never have to deal with another quarantine. Amen? Nunca vamos a tener que lidiar con otra cuarentena. So there's a few of the characteristics. Let me give you one more characteristic the Bible speaks about with the millennial kingdom. Ya son algunas características, déjenme les doy una más sobre este reino milenario.
creation will be restored. Y eso es que la creación será restaurada. We know that in the Bible it says the Garden of Eden was a paradise with life and abundance, and it was beautiful. Sabemos por lo que nos dice la Biblia que el jardín del Edén era un paraíso con vida, con abundancia y que era hermoso. But then sin entered the world and it also brought a curse to plants and animals as well. Pero luego llegó el pecado, entró al mundo, llegó la maldición y afectó al mundo animal y a las plantas. But in the millennial kingdom, that curse will also be removed. Pero en este reino del milenio, esa maldición será también removida. In Romans 8, it speaks about how all of creation is groaning, waiting to be restored. En Romanos capítulo 8 se nos dice cómo la creación entera está gimiendo por ese día en que se quite la maldición. So in this time, the weather will be glorious, and we'll have plenty of rain, and so the life can flourish. Así que en ese tiempo el clima va a ser algo realmente glorioso y va a haber suficiente lluvia y va a florecer la vida. Isaiah 35 and Zechariah 14 both speak about that. Isaías 35 y Zacarías 14 hablan de esto. No more of these super hot and dry Chihuahua summers that we have here. O sea que ya no existirán esos veranos súper calientes y súper secos aquí en Chihuahua. There will also be peace among the animals. También va a haber paz entre los animales. This is good news for you animal lovers. Listen to these verses from Isaiah in chapter 11 of his book. Y eso es algo muy bueno para aquellos que aman a los animales. Vamos a escucharlo de Isaías capítulo 11, versículos 6 a 8. We'll just read it in Spanish. Los voy a leer yo en español. Dice así: En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. Maybe your oldest child will say, "Hey Dad, I'm going to go out and ride the lion." Y quizá tu hijo más grande va a decir: oye papá, voy a salir a montar un león. Awesome, have fun, bud. Y te va a decir: qué bien hijo, que te vaya muy bien. Your little toddler will be able to play with the cobra. No big deal. Y quizá tu hijo más pequeño va a poder jugar con una cobra y no va a ser gran cosa. It will be awesome. Va a ser algo increíble. I'm still not going to want to play with snakes because I really don't like snakes, but the little baby will be able to. Aún así, a mí no me va a gustar jugar con las víboras porque no me gustan las víboras, pero los bebés van a poder hacerlo si quieren. But it will be a complete restoration of humanity and creation. Pero va a ser una restauración completa de la humanidad y de la creación. The greatest restoration project in human history. Va a ser el proyecto de restauración más grande en la historia de la humanidad. Where things finally function as they were intended, where there is peace, harmony, and righteousness. Donde las cosas van a funcionar por fin como fueron diseñadas para funcionar, con paz, armonía y justicia. Can you imagine? ¿Se lo pueden imaginar? Now, before we move on, there's something that I should tell you really quickly about two other interpretations of the millennial kingdom. Ahora, antes de seguir, debería decirles que hay dos cosas respecto a este reino milenario. This is for you Bible nerds. Y esto es para quizá aquellos que son nerds de la Biblia. So some people believe in what's called postmillennialism. Y eso es que hay algunas personas creen en lo que se llama postmilenialismo. They believe the millennium will happen first, and then after that, Jesus will return for his second coming. Ellos creen que el milenio va a suceder primero y después Jesús va a regresar. So they believe the millennium is happening right now. Así que ellos creen que el milenio está sucediendo ahorita mismo. So what they believe is that our world will continue improving and it will become more and more Christian. Así que ellos creen que el mundo va a seguir mejorando y se va a volver cada vez más cristiano. And finally, once Christianity has spread throughout the entire world and Christian principles are running the world, then Jesus will return. Así que el cristianismo se va a expandir al mundo y una vez que los principios y los valores cristianos estén en todo el mundo y sea la norma, entonces Jesús va a regresar. I don't believe in that. I think there's some biblical inconsistencies with that. Yo no creo eso, creo que hay algunas inconsistencias bíblicas respecto a eso. You have to spiritualize a lot of the things that we've just been reading about. Hay que espiritualizar muchas de las cosas de las que hemos estado hablando. And then also, even practically speaking,
You look at the world and it doesn't seem like it's becoming more and more Christian to the point where the whole world will be Christian. E incluso, hablando prácticamente, cuando vemos al mundo, no vemos que el mundo se esté volviendo cada vez más cristiano y se esté acercando a ese punto. And then there's another belief that's called amillennialism. Y luego hay otra creencia que se llama amilenialismo. They believe that this millennial kingdom, it's not a literal thing, but it's what happens in the hearts of Christians. Ellos creen que este milenio realmente no es algo literal, sino que es algo que sucede en los corazones de los cristianos. So all the verses that we've been covering today, they would just say, well, none of that will actually happen. That's just a picture of the peace and the righteousness that will spread in the hearts of Christians. Y ellos dirían que todos estos versículos que acabamos de leer no van a pasar realmente, no es algo literal, sino que son una imagen de la paz que va a venir a los corazones de los cristianos. And as I told you before, here at Roca Norte, we believe in taking the Bible literally whenever you can. Y como le he dicho antes, aquí en Roca Norte creemos en tomar la Biblia literalmente cuando se pueda. So instead of those two beliefs, what we've been talking about today is called premillennialism. Así que en lugar de esas dos creencias, lo que nosotros creemos aquí en Roca Norte es lo que se le llama premilenialismo. That Jesus will return, and then after that, there will be a literal millennial kingdom on this earth. Que Jesús va a regresar y entonces habrá un reino de un milenio literal. It's the stance that you take if you want to have the most literal interpretation of all of these verses. Y es la postura que puedes tomar si quieres tener una interpretación más literal de estos versículos. So I know we drifted from Revelation 20 just a little bit. Forgive me for that, but let's get back in here and figure out what happens at the end of the millennial kingdom as we start getting towards the end. Y yo sé que nos hemos desviado un poco de Apocalipsis capítulo 20 y les pido una disculpa, pero vamos a regresar así a ver qué pasa al final del reino del milenio. So let's read verses 7 through 10 in Revelation 20. Así que vamos a leer los versículos 7 a 10 de Apocalipsis capítulo 20. Dice así: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. So with 1,000 years of good health and long lifespans, the population on earth will be very large. Así que con 1000 años de buena salud y vidas más largas, la cantidad de personas en la tierra va a ser muy grande. So in that setting, Satan will be released one last time. Y en ese contexto, Satanás va a ser liberado una vez más. And he will deceive many and gather an army of people. Y va a engañar a muchos y reunir un ejército de personas. Because there will be many people that have been outwardly submitting to Christ's reign, but inwardly they were just waiting for an opportunity to rebel. Porque va a haber gente que externamente se habrá estado sometiendo al reino de Cristo, pero internamente simplemente están esperando por una oportunidad para rebelarse. So Satan will give them that opportunity. Así que Satanás les va a dar esa oportunidad. This will prove once and for all that man is not just a product of his environment. Y esto va a probar una vez por todas que el hombre no solamente es un producto de su contexto, de su ambiente. That's a popular teaching in psychology, right? That I am only a product of the environment that I've grown up in. Y esa es una creencia, ya es algo que se enseña mucho en la psicología, es muy prevalente, que las personas somos productos del ambiente en el que crecemos. But there will be people that will live in a perfect setting, and yet man's heart will remain evil and rebellious against God's authority. Entonces vamos a tener gente que va a vivir en un contexto perfecto y aún así los corazones del hombre van a permanecer malvados y rebeldes en contra de la autoridad de Dios. No doubt there will be many that will believe in Jesus, put their faith in Him, become Christians, and their hearts will be transformed, and they will be new creations. Y no hay duda de que muchos van a creer en Jesús, van a entregar sus vidas y van a tener sus corazones restaurados y van a tener un nuevo corazón. But without that change, without that complete transformation, man's heart remains rebellious to God. Pero sin ese cambio de corazón, el corazón del hombre se mantiene rebelde en contra de Dios.
And so because of that, there will be a huge army that will surround Jerusalem to rebel against God and his people. Y por eso va a haber un gran ejército que rodea Jerusalén para ir a pelear contra Dios y su gente. The Bible tells us that fire will fall from heaven and consume them. Y se nos dice que fuego caerá del cielo y los consumirá. They had all of these plans and all of this scheming and all of it came together, and then in less than one sentence it all comes to nothing. Y van a tener todos sus planes y sus ideas que habrán hecho, pero una vez que suceda esto, todo eso se acabará. And it only took one sentence for their entire rebellion to be finished. Y solamente va a tomar una oración por parte de Dios para que se acabe todo eso. That's how battles work with the Lord. Huh? Y parece ser que así funcionan las batallas con Dios. And then it says that Satan was thrown into the lake of fire where he will be for eternity. Y luego se nos dice que Satanás será echado al lago de fuego por la eternidad. As we bring three things to a close, I have an encouragement, a challenge, and a plea for you. Así, mientras tratamos de cerrar ya todo este mensaje, tengo tres cosas para ustedes. Van a ser un ánimo, un desafío y una súplica. For the encouragement, this world is not how it was intended to be. Como ánimo sería que el mundo no es ahorita como fue diseñado para ser. No doubt in some way or another you have dealt with pain, suffering, death, unfair treatment. No hay duda de que quizá tú has tratado con dolor, con sufrimiento, con la muerte, con ser tratado injustamente. Maybe as you look at the world and you see all of the issues with the government and dishonesty and corruption, and you've lost hope. Quizá ves al mundo y ves los casos del gobierno donde no hay confianza, donde han sido corruptos, donde han mentido y pierdes la esperanza. Maybe you've seen the death and devastation and fear that coronavirus has brought upon the world. Quizás has visto la muerte, el miedo y la devastación que ha traído el coronavirus al mundo. You start to lose heart and be discouraged and even start to lose hope. Puedes comenzar a perder ánimos y sentirte desanimado e incluso perder la esperanza. Listen, there is a better world coming, a restored world. Pero escucha, hay un mejor mundo en camino y es un mundo restaurado. Jesus will come and rule righteously and he'll make everything how it is supposed to be. Jesús va a venir y va a juzgar justamente y va a hacer que las cosas sean como deben de ser. Sickness will be gone. La enfermedad ya no habrá, Fear will be gone. el miedo se habrá ido And justice will cover the earth. It will be glorious. y la justicia va a cubrir la tierra. So be encouraged that a better world is coming. Así que anímate de que un mejor mundo está en camino. I also have a challenge for you. También tengo un desafío para ti. Live for the long term, not the short term. Vive para el largo plazo, no para el corto plazo. We know our future. Nosotros conocemos nuestro futuro. That as Christians, we will be here for a while and then we'll be with Jesus before coming back with him for the second coming. Que como cristianos vamos a estar aquí por un rato, luego iremos a la presencia de Jesús y luego vamos a regresar en su segunda venida. And then we will sit at the bema seat of Christ to be rewarded for how we have lived. Luego estaremos en el tribunal de Cristo para ser recompensados por cómo hayamos vivido. And those rewards will affect us for the 1,000 years after that, and then for all of eternity after that. Y eso nos va a afectar por los siguientes 1000 años y luego por la eternidad después de eso. What makes the most sense? ¿Qué tiene más sentido? To live for the now, maybe 80 years tops that we have left? ¿Vivir por el ahora, quizá que solamente son en un máximo 80 años? Or to live for the long term, for 1,000 years after that and eternity after that? ¿O por vivir por el largo plazo que serían 1000 años y después la eternidad? Yet, how often do we just so easily get caught up in the now? Y aún así, ¿qué tan fácil y seguido nos sentimos y nos atrapamos en el ahora? And we make the things of the world as our primary focus. Y hacemos las cosas del mundo nuestro enfoque primario. And our perspective and our focus is all about what's right in front of us. Y nuestra perspectiva y nuestro enfoque es todo sobre lo que tenemos delante de nosotros. We can so easily invest our time and our talent and our treasure in the short term, in the now. Y muy fácilmente podemos invertir nuestro talento, nuestro tesoro en el ahora. What about you? ¿Qué tal tú? Where are you investing your time,
your treasures, and your talents. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tus tesoros y tus talentos? Let's live life focused on investing for the long term. Vivamos la vida con el enfoque de invertir a largo plazo. What we do now will have an impact for all of eternity, and it makes much more sense to invest in eternity. Lo que hagamos ahora va a tener un impacto por la eternidad, entonces tiene más sentido invertir en la eternidad. And finally, I have a plea for you. Y finalmente tengo una súplica para ti. If you don't have a personal relationship with Jesus, the best thing you can do for the long term is to put your faith in Him. Si no tienes una relación personal con Jesús, lo mejor que puedes hacer para largo plazo y invertir a largo plazo es entregar tu vida a Él. We didn't have time to read verses 11 through 15 in chapter 20, but they cover the saddest moment in human history. No tuvimos tiempo de hablarlo sobre los versículos 11 al 15 del capítulo 20 de Apocalipsis, pero esos versículos nos hablan del momento más triste en la historia de la humanidad. It's called the White Throne Judgment. Y es llamado el juicio del gran trono blanco. This is the judgment for non-Christians. It says those that don't have their name written in the book of life. Y esto es un juicio para los no cristianos, que se les denomina a los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. They will be judged by God before being cast into hell. Y serán juzgados por Dios antes de ser echados en el infierno. Christians won't be there because our names are in the book of life. Y los cristianos no van a estar ahí porque nuestros nombres ya van a estar en el libro de la vida. But for those that are there, every excuse and every argument that they have before God will melt away. Pero para los que estén ahí, cualquier excusa y argumento se va a desvanecer enfrente de Dios. It talks about other books that will be opened where every sin that you've ever committed, action, word, or thoughts will be exposed. Y habla de otros libros que se van a abrir donde van a estar escritos todos los pecados que van a ser palabras, actos o pensamientos. And all of that will be exposed, and you will be left, or those people will be left naked and without excuse. Y todo eso va a ser expuesto y las personas ahí serán dejadas desnudas y sin excusa alguna. They will have no one to pay for their sin except themselves. No van a tener a nadie que pague por su pecado excepto ellos mismos. No one will be able to argue, no one will be able to say it's not fair because it will be clear. Nadie va a poder argumentar algo y nadie va a poder decir nada porque todo va a ser justo. God does not want to see you there. Y Dios no quiere verte ahí. He wishes that none should perish. Él desea que nadie se pierda. And so to get there, you would have to push through warning after warning that He gives you. Así que para llegar a ese punto tú tienes que pasar por advertencia tras advertencia que Dios te está dando. You'll have to ignore opportunity after opportunity to accept Jesus. Vas a tener que ignorar una oportunidad tras otra de aceptar a Cristo. And this is one of those opportunities this morning. Y esta es una de esas oportunidades esta mañana. Choose to put your faith in Jesus and allow Him to take the punishment for your sin. Elige poner tu fe en Jesús y dejar que Él tome el castigo que tú te mereces. Accept Jesus today. Acepta a Jesús el día de hoy. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we do thank you for all that you were teaching us this morning. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has enseñado esta mañana. I pray that it would help us to take more of an eternal perspective on life. Te pido que nos ayudes a tomar más una perspectiva eterna sobre esta vida. That as Christians, we would be more focused on the long term than on the short term. Que como cristianos estemos más preocupados por el largo plazo que el corto plazo. Lord, we do thank you that you promise that you will restore all of the world that we see. Señor, te damos gracias porque tú prometiste que restaurarías todo el mundo que vemos. The day is coming where you will come and you will rule righteously. El día viene, Señor, en que tú reinarás con justicia. We ask you to come soon, Lord. Te pedimos que vengas pronto, Señor. God, I do ask that if there are those that are not ready for your coming, that they would choose to follow you today. Señor, te pido que por aquellos que no están listos para tu venida, Señor, que elijan entregar su vida a ti el día de hoy. They would turn from their sin and give you complete control of their lives. Que rechacen su pecado, Señor, que le den la espalda y desean darte control completo de sus vidas. They would welcome you in as the Lord of their heart. Que te den la bienvenida como el Señor de sus corazones. I pray that you speak to them now and just speak to all of us, Lord. Pido que les hables ahora, Señor, así como nos hablas a todos nosotros, Padre. We thank you for your goodness and we thank you for your word to us. Te damos gracias por tu bondad y por tu palabra hacia nosotros. We pray all of this in your powerful name, Jesus. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amen. Amén. God bless you.
Have a wonderful day. Dios les bendiga y que tengan un gran día. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre.